el ejemplo, el caso Toyota es un ejemplo de una transformación cultural en donde con mucho diálogo y mucha confianza entre gobierno, sindicato y empresa se logró un proyecto en donde nos especializamos en algo, entendimos que teníamos que ser competitivos, para eso había que hacerlo en cantidad, y aprendimos que el faltante endémico de dólares en la Argentina nos obligaba a hacer un proyecto exportador y que eso nos iba a generar la sustentabilidad necesaria para crear ese círculo virtuoso en donde nosotros nos volvíamos más competitivos. Al ser más competitivos podíamos desarrollar más la cadena de valor, exportarle a otro destino, ganar más dólares y con esos dólares seguir invirtiendo para seguir creciendo hasta lograr lo que llegamos es a abastecer a toda Latinoamérica desde pickups, desde la Argentina, con un contenido local más o menos del 42%. Lo que hay que hacer es una planificación y cumplir a rajatabla qué es lo que uno iba prometiendo. En ese momento nosotros entendimos que nuestro competidor dejaba de ser Ford o General Motors que producían en Argentina. Nuestro competidor era la propia fábrica de Toyota en Tailandia que hacía Hilux y abastecía Latinoamérica. Entonces cuando arrancamos nuestro compromiso fue de bajar casi $5.000 al costo del producto. Entonces seteamos un plan en donde gran parte de eso era la reducción de costos fijos por ampliación de volumen, algo que hoy está muy de moda, ¿no? Tenemos que hacer más con el mismo costo para convertirnos en competitivos. Entonces fuimos cumpliendo paso a paso, nos fuimos anticipando a lo que podía llegar a pasar y siempre en esa relación de diálogo con toda la cadena de valor. Y cuando digo toda la cadena de valor es desde la casa matriz hasta un operario o a un proveedor o un concesionario que atienda a nuestros clientes. Lo primero de todo tienen que ser reglas de juego claras, porque cuando uno decide traer a fabricar un modelo en la Argentina, estamos hablando de mínimamente 10 años entre que uno empieza el proyecto hasta que se termina la vida útil de ese modelo. Entonces necesitas reglas de juego claras, tener una cadena de valor fuerte que te justifique poder fabricar con un contenido local, si no ser una ensambladora es un negocio de muy poco tiempo y después obviamente difícil en la Argentina, pero vamos a tener que ir hacia una matriz impositiva que permita ser competitivo. Hoy tenés impuestos como ingresos brutos que son distorsivos y que a lo mejor alguna parte del vehículo termina pagando 4 o 5 veces ingresos brutos hasta que uno lo exporta. Entonces creo que esa es parte de lo que uno tiene que poner en esas reglas de juego para favorecer la alocación de la industria y toda la cadena de valor, para que entendamos, ¿no es cierto? Un empleado en una terminal multiplica por 5 la cantidad de empleados en la cadena de valor. Los cambios tecnológicos que la industria tuvo y va a tener en los próximos 5 años son tremendos. Hace 10 años se alineaba el tren delantero de un auto en la terminal. Hoy alineas el tren delantero, el radar anticolisión, el radar del punto ciego, y si uno va a una planta de Argentina hoy es muy probable que vea en una celda de trabajo un operario trabajando directamente con un cobot. Entonces el operario ya no instruye a un compañero, sino está instruyendo a un robot. Entonces creo que hay que trabajar muy fuerte en lo que pueden ser centros de formación, en la educación adentro de la empresa, y yo creo que en las currículas de una escuela técnica, el trabajar con proyectos, trabajar con objetivos, como dijimos antes, ¿no? Por ejemplo, enseñar con un ejemplo práctico la robótica dentro de una escuela técnica le da capacidades para trabajar en esa industria automotriz que viene para adelante. Yo creo que ahí tenés el tema de desarrollo tecnológico, ¿sí? Porque a veces nos ha pasado pymes que no tienen capacidad de desarrollar tecnológicamente en la velocidad que uno lo necesita, entonces a veces organismos como el INTI pueden ayudar en ese proceso, reglas de juego claras de vuelta y a veces sí una asistencia
diría hasta financiera, diciendo esta es la política que el gobierno quiere, y yo creo que todos alineados en esa dirección, con diálogo y con confianza, se puede lograr. Quizás Argentina va a tener una demora en relación al resto del mundo. Hay que tener muy en cuenta las matrices energéticas que tiene cada país y las distancias. Entonces, si hacemos un ejemplo, si vamos a Costa Rica en Latinoamérica, un país con distancias muy cortas, energía 100% renovable, importador 100% de los autos, es muy fácil que alguien diga mañana soy ecológico y vamos a autos eléctricos. Si vamos al otro extremo, un Brasil, donde 90% de sus autos funcionan con etanol, derivado de la producción de la caña de azúcar, donde trabajan 2 millones de personas, es muy difícil que esa transición se dé. Entonces, creo que Latinoamérica va a demorar un poquito más. Y hay que entender también, ¿no?, que para poder tener un auto eléctrico necesitas infraestructuras de carga, de energía. Entonces, probablemente en países como Argentina veamos esa transición más rápida en las ciudades urbanas y un poquito más lenta o con biocombustibles a lo que son recorridos de distancias largas o donde no hay infraestructura. Y ese es el gran tema, creo que fue el éxito de Toyota, ¿no? El diálogo, yo lo que digo es, la gente no quiere que la dirijan, la gente quiere que la administren, y todos somos parte igual de importantes en un proyecto. Entonces, cuando uno logra plasmar cuál es el proyecto que quiere, que ese proyecto le va a dar ganancia a todas las partes, porque no hay una empresa que sea exitosa si no es un buen ciudadano corporativo que crece de manera equilibrada con la comunidad que interactúa. Si el sindicato no tiene el capital que invierte, va a ser muy difícil que crezca en su trabajo. Y si el gobierno no tiene empresas, es muy difícil que genere recursos para mantenerse. Entonces creo que el diálogo y la confianza mutua dentro de un marco de reglas de juego claras es lo que te permite generar negocios a futuro, y creo que el caso Toyota es un ejemplo muy claro en donde hemos pasado por varios gobiernos y siempre nuestro rol de ciudadano corporativo lo cumplimos, y con el objetivo de tratar de llegar cada año a generar un puesto de trabajo más, que es lo que te permite crecer para incluir. Para mí es fundamental la cadena de valor. Entonces, a veces en las empresas grandes uno tiene que exceder el rol y desarrollar también a su cadena de valor, porque es fundamental para hacer un proyecto sustentable. Entonces, lo que decíamos antes, en el caso de Toyota, ese gap tecnológico muchas de las veces lo hemos solucionado generando joint venture con compañías japonesas que les brindaban la tecnología para poder producir lo que el auto nuevo iba demandando. El gran desafío que tenemos por delante es, si le preguntamos a un chico qué quiere, que el auto sea lo más parecido a un teléfono. Todos sabemos dónde se fabrican los teléfonos. Si le preguntamos a alguien que quiere comprar, ¿qué querés? Una pantalla gigante dentro del auto. Ya sabemos dónde se fabrican las pantallas. Y además quiero que sea inteligente mi auto. Hoy tenemos la discusión de dónde está la inteligencia artificial, entonces creo que hay que pensar mucho en el desarrollo tecnológico de toda tu cadena de valor, aunque sea la pyme más chiquitita, y convencerlos de que la pyme tiene los mismos problemas de la multinacional a distinta escala. Entonces no tienen que asustarse con el desafío de crecer y desarrollarse para lo que viene. Como decía Fangio, ¿no? Uno tiene que tratar de ser el mejor, pero nunca creerse que es el mejor. Y sobre todas las cosas, diálogo y empatía para entender al que está del otro lado. La mejor negociación que uno puede tener es cuando los dos se vuelven enojados de la negociación, porque esa es la señal de lo que los dos salieron ganando en algo. Para mí, vamos a hacer la historia. Yo en el año 2019, cuando él tenía 17 años, con Toyota
lo sponsoreamos para correr en la Fórmula Toyota en Nueva Zelanda y realmente es un piloto que va más rápido que el auto, con lo cual yo creo que tiene muchas posibilidades, creo que puede ser un distinto y yo apuesto a que lo vamos a ver ganando en la Fórmula 1 sin ninguna duda en muy poquito tiempo.